paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, acerquémonos limpios del corazón para participar dignamente en esta celebración del banquete de su palabra y de su Eucaristía, reconociendo delante de Dios humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentaditos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que Dios justificaría a los paganos por la fe. Le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por lo consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos junto a Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe, y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura,
recibirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de la maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga a un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón. En las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Tu santo evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence,
Entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, qué importante cosa es tener el poder de hablar, de expresarnos, de manifestar nuestro ser y nuestro quehacer por medio del lenguaje. Y también, dramática cosa es estar mudo, haciendo pues un contraste entre lo que Jesús predica, que no es otra cosa más que el reino de Dios, y lo que sus adversarios quieren. Y lo que sus adversarios es que se calle, porque si se calla, no habla y no afecta a sus intereses, y porque su palabra tiene poder. De modo que tanto hablar como callar o estar mudo afectan 2 situaciones o determinan 2 situaciones en una persona que al final de cuentas afectan la comunicación humana. Para ser entendidos es necesario expresarnos, no necesariamente con palabras, hay otros modos también en los cuales podemos expresarnos o comunicarnos. Pero nadie puede dudar de que el lenguaje es el vehículo de la comunicación humana. Por eso se dice ordinariamente que solamente hablando nos entendemos. Y hablando, mis hermanos, expresando en cuanto a lo que somos y a lo que queremos, hacemos valer por nosotros mismos. Por eso nos llama mucho la atención aquí en el Evangelio que esta acción que Jesús ejerce la hace de 2 maneras especialmente. Por una parte, admira o causa admiración, pero por otra, causa también murmuración. La admiración tiene que llegar hasta la sorpresa, porque si ya nada en la predicación del reino por parte de Jesús nos causa algo nuevo, entonces no puede ser ya evangelio. Pero si se trata de murmurar, entonces quiere decir que estamos dentro del equipo contrario, porque solamente lo andan cuidando para ver qué dice, fundamentalmente en contra de sus intereses que quieren de distintas maneras
ser aprobados o justificados por su ideología o por su doctrina. En Lucas, la admiración va más allá del simple asombro. Repito, se trata de una sorpresa, y de una sorpresa que suscita en nosotros esperanza. Dice el Evangelio, porque el reino de Dios está llegando. No solamente se trata del anuncio mediante una palabra que tiene poder, Jesús mismo, sino que Él es o se identifica con el reino mismo, porque Él mismo es el Verbo eterno del Padre hecho carne. Luego, la presencia misma de Dios se manifiesta de muchas maneras. Una forma muy privilegiada es que la gente tenga y luche y se esfuerce todos los días por tener palabra propia. No hay ni tiene nadie derecho a callarnos cuando se trata de hablar verdad, aunque a otros moleste. Tener palabra propia significa que no le estamos copiando absolutamente a nadie, ni decimos lo que otros nos aconsejan, sino que expresamos nuestro propio ser. Los discípulos ya le habían pedido a Jesús que les ayudara a tener palabra, voz propia mediante la oración. Lo vimos en el Evangelio en días pasados, cuando los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y él les responde: cuando ustedes oren, simple y llanamente digan: Padre. Y en esa palabra ya va de por sí el ser hijos, que nosotros evidentemente vamos madurando poco a poco mediante siempre de oración, que no es otra cosa más que la relación o la comunicación con ese Dios Padre bueno del cielo en su Hijo Jesucristo mediante la fuerza del Espíritu. Después, el mismo Jesús les había dicho que solicitaran el don del Espíritu. Lo hemos venido meditando en la semana para poder discernir. Y ahora se precisa claramente que cuando alguien recupera la palabra, su propia voz, entonces algo nuevo comienza. Se trata de un nuevo acontecimiento. Por eso, los discípulos de Jesús no pueden callar, ni los pueden callar. No pueden callarse cuando se trata, como lo está diciendo Pablo en la carta a los Gálatas, de la predicación de la verdad del reino de Dios en medio de esa comunidad. Y es que tarde o temprano, por más que nos quieran poner una mordaza, la verdad sale a la luz. Cuando sentimos que perdemos la palabra, nos asfixiamos, o cuando la palabra se vicia y el discurso se hace un discurso ideológico, no predicación o discurso de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, entonces ya no estamos hablando de aquello que como discípulos estamos llamados a hablar. Eso puede provocar murmuración, segunda cosa, para ciertas personas, incluidos también los jefes religiosos, ahí está claro. Eso es manifestación del maligno, dicen, porque les parecía inconcebible
que alguien recuperara la palabra. Todos tenían puesta en el cuello como la bota, no podían por ellos mismos expresarse. Es un dominio espantoso en donde se maneja la palabra y la persona, en donde la persona se convierte en un objeto y se maneja de esa manera, como si fuese una cosa. Por eso hablar y hablar verdad, mis hermanos, no es cualquier discurso de pacotilla, no señor, no se confundan las cosas. Cuando se habla y se habla palabra de verdad, pero sobre todo palabra de Dios, es algo muy exigente, muy riesgoso, muy comprometido y muy lleno de responsabilidad. Porque para quienes tienen intereses malévolos y quieren aprovecharse de los demás, pues la posibilidad de hablar les parece una verdadera amenaza. Entonces más vale que te calles si me estás afectando, o cállate y ahí te van algunos pesitos devaluados, ¿verdad? El caso es que ya calla. El discípulo de Jesús, el discípulo misionero, no debe callar respecto de la predicación de la buena nueva del Evangelio, aún a costa de la vida misma. Por eso, todos los grandes hombres y mujeres de la historia de la salvación, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, muchísimos de ellos, nos dan testimonio quiere decir martirio, llegan pues a alcanzar la palma del martirio por confesar su fe. Que el Señor nos conceda, mis hermanos, siempre estar dispuestos a confesar la verdad de nuestra fe por encima de cualquier cosa. El peor drama que nos puede suceder como discípulos, como creyentes, es comenzar a vender nuestra fe al mejor postor. ¿Qué significa, pues? Preguntémonos para nosotros, poder hablar. ¿Y qué podemos hacer para no quitarle la palabra a nadie? Porque todo el mundo tiene derecho a expresarse y algo tiene que decirnos, y algo significativo tiene que decirnos, y algo de lo que sabe y conoce tiene que hablarnos. Si no sabe o no conoce de qué nos va a hablar, entonces sí, hay que callarnos. Generalmente en este sentido, con frecuencia, se calla a la gente sencilla, a la gente pobre, a la gente marginada, a la gente vulnerable, porque pensamos muchas veces equivocadamente exactamente eso, que no son, no cuentan, no van, no pueden. De modo que hay aquí una invitación, mis hermanos, urgente a analizar nuestro discurso cristiano, es decir, aquello que finalmente escuchamos en la predicación del reino de Jesucristo, el Evangelio, y nuestra vida de todos los días, a ver si no hay alguien por ahí que nos molesta con su discurso, pero que nos molesta porque afecta nuestros intereses. Amén. De pie. Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada diciendo: escúchanos, Padre. Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Escúchanos, Padre. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos.
Escúchanos, Padre. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Escúchanos, Padre. Para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad que viven en tribulaciones, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios nos conceda un sincero arrepentimiento de los pecados que hoy hemos cometido, oremos. Escúchanos, Padre. Por las intenciones de nuestros hermanos Héctor, Nayeli, Jesús, Lourdes, Misael, Gunter, Marta, César, Marisol, Gaby, Yasmín, familia Caro Torres, familia Caro García, acción de gracias por haber librado a nuestros hermanos del sur del huracán, oremos. Escúchanos, Padre. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Sentadillos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Jaime, Miguel, Dionisio, Marta, Margarita, Isidro, Ramón, Félix, Rafael. A ellos que llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de nuestras almas, digna de mirarnos con voz de misericordia a esta porción del premio. Señor, que vivimos en la casa, danos ocasión a nuestros sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, vocación religiosa y misionera, según tu corazón. Amén. El Señor esté y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi vida me ofrezco de consagrar a María y Madre y todos los hijos. En una palabra